Buen día para todas y todos. El día de hoy les vamos a compartir del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, el capítulo 5, el cual titula Efectos de la expansión crediticia bancaria sobre el sistema económico, eh, el cual el autor es Jesús Huerta de Soto, un economista, abogado y escritor español, representante de la Escuela Austríaca y catedrático de Economía en la Universidad Política Rey Juan Carlos. Quien les habla, Carlos Humberto Rivera Giraldo, estudiante de Ingeniería Ambiental, y este video va orientado hacia la asignatura Modelos de Desarrollo Económico. Bueno, inicialmente tenemos los principios esenciales de la teoría del capital. En el presente epígrafe vamos a establecer los principios esenciales de la teoría del capital, que son precisos para entenderlos y comprender los efectos de la expansión crediticia, eh, la cual tiene sobre el sistema económico. Bueno, comenzaremos estudiando la concepción subjetivista de la acción humana, entendiendo como un conjunto de etapas productivas dirigidas a la consecución de un fin. La acción humana como un conjunto de etapas subjetivas. En principio, puede definirse la acción humana como todo comportamiento o conducta deliberada. El hombre, el actuar, pretende alcanzar unos determinados fines que habrá descubierto que son importantes para él. Entonces, se denomina valor a la apreciación subjetiva psíquicamente más o menos intensa que la actor a su fin. Entonces, tenemos la parte conceptual, medio, es todo aquello que el actor subjetivamente considera que es adecuado para lograr un fin. Bueno, llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que el actor da al medio en función del valor del fin que él piensa en aquel medio. En este caso le permitirá alcanzar, ¿no? Entendemos por plan, este es por tanto la representación mental del tipo prospectivo que el autor hace sobre las distintas etapas, elementos y posibles circunstancias que pueden estar relacionadas con una acción. Bueno, en cuanto al capital y bienes de capital, bueno, podemos denominar bienes de capital a las etapas intermedias de cada proceso de acción, subjetivamente consideradas como tales por el actor. O si bien se prefiere, bien de capital será cada una de las etapas intermedias subjetivamente consideradas como tal, en las que se plasma o se materializa todo proceso productivo emprendido por el actor. Los bienes de capital son, por lo tanto, los bienes económicos de orden superior, o factores de producción que se encargan subjetivamente de un proceso concreto de acción. Entonces, además, los bienes de capital aparecen como la conjugación acumulada de tres elementos esenciales. Primero, los recursos naturales. Segundo, trabajo. Y tercero, tiempo. Todos aquellos combinados a lo largo de un proceso de acción empresarial creado y emprendido por el ser humano. Bueno, en cuanto a las tasas o tipo de interés, como ya hemos visto con anterioridad, el ser humano en su escala valorativa valora siempre más a igualdad las circunstancias. Entonces, tenemos que los bienes presentes que los bienes futuros. Sin embargo, la intensidad relativa de dicha diferencia de valoración subjetiva varía mucho de unos seres humanos a otros, como venía mencionando. Y para un mismo ser humano puede variar también mucho a lo largo de su vida en función del cambio de sus distintas circunstancias. Pues bien, denominaremos tasa o tipo de interés
de mercado al precio del mercado de los bienes. Estos presentes en función de los bienes futuros. Dado que el mercado muchas acciones llevan a cabo utilizando como medio de intercambio generalmente aceptado el tipo de interés bien establecido como el precio que hay que pagar para obtener un número determinado de unidades monetarias. Monetarias con un carácter monetario inmediato, en forma tal de que el número de unidades que habrá que devolver a cambio, transcurrido el paso o periodo prefijo de tiempo, con carácter general y por razones consuetudinarias, perdón, ese precio se establece en términos de tanto por ciento al año. Entonces, el tipo de interés, por tanto, es el precio determinado de un mercado, en el que los oferentes o vendedores de bienes presentes son precisamente los ahorradores. Es decir, todos aquellos relativamente más dispuestos a renunciar al consumo inmediato a cambio de obtener un mayor valor de bienes en el futuro. Bueno, en cuanto a la estructura productiva, aunque es casi imposible representar gráficamente la complejísima estructura de etapas productivas que constituyen una economía moderna, con la finalidad de hacer más fácil la comprensión de los argumentos teóricos que se desarrollarán adelante, vamos a ilustrar de manera simplificada cómo identificamos en el gráfico B1, el cual se les mostrará más adelante, las etapas de la estructura productiva que recogemos en el gráfico B1 no representan la producción de bienes de capital y de bienes de consumo de términos físicos, sino su valor en unidades monetarias. A la izquierda del gráfico indicamos que hemos supuesto que la estructura productiva está constituida por 5 etapas, cuyo número de orden, siguiendo la aportación clásica de Menger, consideramos que se incrementa conforme más se alejan de esta la etapa final de consumo. Así, la primera etapa está constituida por los bienes económicos de primer orden o bienes de consumo que en nuestro gráfico se intercambian por un valor de 100 unidades monetarias. La segunda etapa está constituida por los bienes económicos del segundo orden o bienes de capital más próximos al consumo. Y así sucesivamente con las etapas tercera, cuarta y quinta. Tercera, cuarta y quinta, que es la etapa más alejada del consumo. Con la finalidad de simplificar, hemos considerado que cada etapa exige un periodo de tiempo de 1 año de duración aproximadamente. Por lo cual el proceso productivo de nuestro gráfico B1, duraría 5 años desde su comienzo en la quinta etapa, la más alejada del consumo. Para llegar a los bienes finales de consumo en la primera etapa, ahora bien, la representación esquemática que hemos realizado no solo puede considerarse desde el punto de vista diacrónico, como el conjunto de etapas productivas por las que es necesario pasar hasta llegar al bien final del consumo, después transcurridos los 5 años, sino también sincrónicamente, como una fotografía, de las etapas que a manera simultánea se está produciendo en un mismo ejercicio económico. Como bien mencionaba von Bauers, esta segunda interpretación del gráfico como una representación sincronizada del proceso productivo es de una naturaleza muy semejante a las pirámides, eh, ya que se elaboran con los datos del censo de la población y que no son sino cortes transversales de la población real clasificada por edades, que también pueden interpretarse diacrónicamente como la evolución del número de personas que van quedando vivas a cada etapa o a cada edad. En este caso, pues hablando de una etapa, una tabla de mortalidad.
Las flechas de nuestro esquema representan los flujos de renta monetaria que en cada etapa del proceso productivo afloran hacia los propietarios de los factores originarios, trabajos y recursos de la naturaleza, en forma de salarios y renta, y hacia los propietarios de los bienes de capital. Entonces, en este caso hablaríamos de capitalistas o ahorradores, en forma de interés o beneficio contable. Recogemos en la parte superior de nuestro gráfico los importes que los capitalistas adelantan en cada etapa de los factores originarios de producción, trabajadores y propietarios de los recursos naturales, y que suman un total de 70 unidades monetarias, sumados de la siguiente manera: 18 más 16 más 14 más 12 más 10 para un total de 70 unidades monetarias. En la parte de la derecha se indican en una columna los importes monetarios de los beneficios contables derivados de cada etapa y que recogen la diferencia contable entre las unidades monetarias que adelantan los capitalistas de cada etapa y las que reciben por la venta de su producto a la etapa siguiente. Ese beneficio contable tiende a coincidir, como ya sabemos, con el interés derivado del importe de los capitalistas. De cada etapa ahorraron y adelantaron tanto a los capitalistas de las etapas anteriores como a los propietarios de los factores originarios de producción. En cuanto a las consideraciones complementarias, debemos ahora efectuar una serie de importantes consideraciones complementarias sobre nuestra representación esquemática de las etapas del proceso productivo. Entonces, primero tenemos la arbitraria selección del periodo temporal de cada etapa. En primer lugar, es preciso que señalemos que la elección de un periodo de duración temporal de un año para cada etapa es puramente arbitraria, pudiendo haberse elegido cualquier otro periodo temporal. Si se ha optado por el año, es porque este es un ejercicio económico habitualmente más utilizado desde el punto de vista contable y empresarial, lo cual facilita la comprensión de un esquema ilustrativo de etapas productivas que hemos propuesto con anterioridad. En cuanto a la segunda etapa, la no utilización del erróneo concepto de periodo medio de producción. En segundo lugar, hemos de señalar que el hecho de que, en nuestro ejemplo, el proceso productivo tenga una duración de 5 años aproximadamente, también es puramente arbitrario. Los procesos productivos modernos son muy complejos. Esto quiere decir, varían mucho en cuanto al número de etapas y duración de las mismas, de unos sectores de empresas y otros. Eh, en la tercera etapa tenemos bienes de capital fijo y bienes de capital circulante. Otra observación de interés en relación con nuestra representación de las etapas productivas es que en la misma pueden considerarse englobados no solo los denominados bienes de capital fijo, sino también los bienes de capital circulante y los bienes de capital de consumo duradero. En la cuarta etapa tenemos el papel de los bienes de consumo duradero. Los bienes de consumo duradero permiten la satisfacción de necesidades eh, durante un periodo de tiempo muy prolongado. Por eso debe considerarse que ocupan simultáneamente diversos lugares, uno en la etapa final de consumo y los otros en varias de las etapas anteriores al mismo, en función de su duración. En todo caso, a nuestros efectos es irrelevante que sea el propio consumidor el que tenga que esperar durante un número determinado de años o etapas hasta que pueda aprovecharse de los últimos servicios que sea capaz de proporcionar su bien de consumo duradero. Quinto, la tendencia hacia la igualación de la tasa
de la tasa de beneficio contable o interés de cada etapa. Otro aspecto esencial en el que ahora debemos insistir es que existen en el mercado una tendencia, movida por la fuerza de la empresarialidad, hacia la igualación de la tasa de beneficio de todas las actividades económicas. Esto sucede no solo horizontalmente, dentro de cada etapa de la producción, sino también verticalmente, es decir, entre una y otras etapas. En la sexta etapa tenemos la inversión y el ahorro en términos brutos y netos. Aunque en nuestro ejemplo gráfico, la totalidad de la renta neta se perciben los factores originarios y los capitalistas en forma de beneficio o interés, es decir, las 100 unidades monetarias, que estas coinciden exactamente con el importe que se gasta durante el periodo de bienes de consumo, por lo que el ahorro neto es nulo. O sea, existe, sin embargo, un importe de volumen bruto de ahorro o de inversión. En cuanto a la séptima etapa, renta bruta y renta neta del ejercicio, puede interpretarse que la representación esquemática de las distintas etapas del proceso productivo que hemos expuesto en el gráfico B1 anteriormente proyectado, recoge bien el movimiento de los bienes de capital, bien el movimiento del dinero. En efecto, los bienes de capital se mueven hacia abajo, es decir, desde las etapas más alejadas del consumo hasta las próximas al mismo, y el dinero se mueve en dirección opuesta. Es decir, las unidades monetarias primero sirven para pagar los bienes finales de consumo y de ahí van subiendo eh, a la escala de las etapas productivas hasta alcanzar aquellas más alejadas del consumo. Bueno, nos adentramos al segundo capítulo, el cual titula Efectos sobre la estructura productiva del incremento del crédito financiado con cargo a un aumento previo del ahorro voluntario. De las tres formas distintas del proceso de ahorro voluntario. En el presente apartado, vamos a estudiar con detalle qué sucede en la estructura productiva cuando, por cualquier motivo, los agentes económicos disminuyen su tasa de preferencia temporal, es decir, cuando deciden incrementar su ahorro u oferta de bienes presentes. Esto puede verificarse de cualquiera de las siguientes formas. Bueno, en primer lugar, cabe resaltar que los capitalistas de las distintas etapas de la estructura productiva decidan, a partir de un determinado momento, modificar la proporción en la que venían reinvirtiendo los ingresos, en que los capitalistas de una etapa productiva vuelven a gastar los ingresos que reciben de la misma, en forma de compra de bienes de capital, de etapas anteriores y de contratación de mano de obra y recursos de la naturaleza. Entonces, esto suele volverse o mantenerse invariable en un periodo de tiempo. En segundo lugar, cabe que los propietarios de los factores originarios de producción, trabajadores y propietarios de los recursos de la naturaleza, decidan no consumir, como venían haciendo, el importe íntegro de la renta neta social que perciben, y que nuestro ejemplo del gráfico B1 anteriormente expuesto era las 70 unidades monetarias, sino que a partir de un determinado momento deciden reducir su consumo, invirtiendo las unidades monetarias que ya no dedican a la compra de bienes y servicios de consumo final en las etapas productivas que deciden emprender directamente como capitalistas, incluyendo en esta derivados de su actividad productiva. Es decir, como ya sabemos, nada hay que
no hay que garantice que la proporción como tal se llegue a cabo. Tercer lugar, cabe que no solo los propietarios de los factores originales de producción, en este caso trabajadores y recursos de la naturaleza, sino también los capitalistas en la medida en que perciben renta neta en forma de beneficios contables o interés de mercado. Decidan a partir de un determinado momento no consumir íntegramente el importe de sus ingresos, sino dedicar una parte del mismo a prestárselo a los capitalistas de las distintas etapas del proceso productivo, para que emprendan una ampliación de actividades contratando más bienes de capital de etapas anteriores y un volumen más elevado de factores originarios. Bueno, en cuanto a la contabilización del ahorro canalizado a través de préstamos, en relación con cualquiera de estos tres procedimientos, el aumento del ahorro desde un punto de vista económico siempre se produce el mismo hecho, a saber, un incremento de la oferta de bienes presentes por parte de los ahorradores, se trasladan esos bienes presentes en las propiedades de los recursos originarios y de los factores de materiales de producción, es decir, bienes de capital, provenientes de etapas productivas anteriores. En concreto y en relación con el tercer procedimiento visto, los asientos contables que se verifican si, siguiendo el mismo ejemplo contable que expusimos en el capítulo 4, serían los siguientes. En primer lugar, se anotaría un asiento diario en aquel que ahorra y prestará sus recursos ofreciendo bienes presentes y que sería de la siguiente forma. Bueno, como se ve en este asiento, es la expresión contable el hecho de que el ahorrador ofrece 1.000.000 de unidades monetarias de bienes presentes a las que renuncia perdiendo totalmente la disponibilidad sobre las mismas y trasladándose a un tercero. Digamos, por ejemplo, el empresario de una determinada etapa productiva que recibe las unidades monetarias en forma de préstamo y en cuyo área de contabilidad se anotaría el siguiente asiento. Estos bienes presentes que recibe el empresario de una determinada etapa del proceso productivo se dedicarán por este a adquirir, primero, bienes de capital de las etapas productivas anteriores. Segundo, servicios del factor trabajo. Tercero, recursos de la naturaleza. Gracias a este tercer procedimiento, los ahorradores que no deseen implicarse directamente en la etapa en cualquier actividad de las etapas productivas pueden ahorrar o invertir a través del mercado de créditos concertados a un contrato de préstamo y produciéndose un efecto que indirectamente en últimas instancias es idéntico al ya visto en los dos primeros procedimientos de incremento voluntario del ahorro. En cuanto a la problemática del préstamo de consumo, tenemos que, en este caso, alguien podría argumentar que en ocasiones los préstamos no se conceden a los empresarios de las etapas productivas. Es decir, para el alargamiento de los procesos productivos en forma de inversión, sino que se efectúan en forma de préstamos al consumo de la etapa final. En relación con este aspecto, hemos de indicar primeramente que los dos primeros procedimientos de incremento del ahorro ya descritos excluyen por su propia naturaleza que los recursos ahorradores se dediquen netamente al consumo. En este caso, en segundo lugar, el préstamo al consumo se realiza en la mayor parte de los casos para financiar la adquisición de bienes de consumo duradero que, como ya hemos estudiado en apartados anteriores, son equiparables en última instancia a los bienes de capital, que se mantienen a lo largo de un número sucesivo de etapas productivas, mientras que
mientras dura la capacidad del bien de consumo duradero para proporcionar los servicios a los propietarios. Bueno, en cuanto a los efectos del ahorro voluntario sobre la estructura productiva, a continuación vamos a explicar de qué manera el sistema de precios y la capacidad coordinadora de la función empresarial de un mercado libre espontáneamente hacen que la disminución de la tasa social de preferencia temporal y el correspondiente incremento del ahorro que ésta genera se materialice en una modificación de la estructura de etapas, que tiende a hacerse más compleja y duradera, y como consecuencia de ello, y a la larga sensiblemente más productiva. Una vez que se produce este aumento del ahorro voluntario, se verifican a la vez tres efectos que por su gran importancia vamos a estudiar separadamente a continuación. Primero, el efecto derivado de la disparidad de beneficios que surge entre las distintas etapas productivas. Si se produce un aumento en el ahorro de la sociedad de una cuarta parte de la renta, es evidente que la demanda monetaria total de bienes de consumo se reducirá en esa misma proporción. En el gráfico B2 ilustramos el efecto que esto tiene sobre la etapa final del consumo y sobre los beneficios contables de las empresas dedicadas a esta etapa. Como se ve en el gráfico 2, antes del aumento del ahorro, se consumían 100 unidades monetarias de renta neta en empresas dedicadas a vender bienes de consumo final, que previamente habían incurrido en un total de gasto de 90 unidades monetarias. 80 unidades correspondían a la adquisición de bienes de capital de la etapa inmediata anterior y 10 unidades monetarias pagadas a los factores originarios contratados en la última etapa, tanto de trabajadores y recursos de la naturaleza. Esto determinaba un beneficio contable de 10 unidades monetarias, equivalente a un tipo de interés próximo al 11%, que como vimos en el epígrafe anterior, era el tipo de interés del mercado al que tendrían a igualarse los beneficios contables de todas las etapas productivas, tanto de las más próximas como una de las más alejadas del consumo. En cuanto al segundo, el efecto de la disminución del tipo de interés sobre el precio de mercado de los bienes de capital, el incremento del ahorro voluntario, es decir, de la oferta de bienes presentes en igualdad de circunstancias, da lugar, como ya hemos indicado, a una disminución en el tipo de interés de mercado. Como ya sabemos, este tipo de interés tiende a plasmarse en la diferencia contable entre ingresos y gastos de las distintas etapas productivas. También se hace visible que el tipo de interés al que se contratan los préstamos en el mercado de créditos, pues bien, hay que señalar que la disminución del tipo de interés a que da lugar todo incremento de ahorro voluntario tiene un importante efecto sobre el valor de los bienes de capital y en especial sobre todo aquellos que se utilizan en las etapas relativamente más alejadas del consumo final y que tienen una duración y aportación mayor en el proceso productivo. Por ello, si la gente empieza a valorar menos en términos relativos los bienes presentes, entonces el precio de los mercados de los bienes de capital y los bienes de consumo dura, dura, perdón. Por ello, si la gente empieza a valorar menos en términos relativos los bienes presentes, entonces el precio de los mercados de los bienes de capital, los bienes de consumo duraderos tenderán a incrementarse y tenderán a incrementarse más conforme su duración sea mayor, es decir, conforme participen en un número mayor de etapas de proceso.
productivo y estas se encuentran más alejadas del consumo. La fluctuación en el valor de los bienes de capital, que es el resultado de las variaciones del ahorro y del tipo de interés, tienden a traspasarse igualmente a títulos de valores. Títulos de valores representativos de los mismos y por tanto a los mercados secundarios, en que estos se intercambian y negocian. Así, un incremento del ahorro voluntario que induce a una disminución en el tipo de interés hará subir en mayor medida el precio de las acciones de las empresas de las etapas de bienes de capital más alejadas del consumo y en general a todos los títulos representativos de bienes de capital. En cuanto al tercero, el denominado efecto Ricardo, un efecto de gran trascendencia que tiene todo incremento del ahorro voluntario, es el que éste produce de inmediato sobre el nivel de los salarios reales. Si observamos de nuevo en nuestro ejemplo del gráfico B2, como la demanda monetaria de bienes de consumo a consecuencia del incremento de ahorro, se reduce en una cuarta etapa de 100 unidades monetarias a 75. Y comprenderemos fácilmente por qué en general, cuando se produce el aumento del ahorro, los precios de los bienes de consumo final tienden a experimentar una leve reducción. Ese aumento de los salarios reales, que resulta del incremento del ahorro voluntario, hace que en términos relativos sea interesante para los empresarios de todas las etapas productivas. Sustituir la mano de obra por bienes de capital o expresado de otra forma, el incremento del ahorro voluntario vía aumento de los salarios. Establece una tendencia en todo el sistema económico que lleva a alargar todo el sistema económico. Y este a su vez lleva a alargar las etapas de la estructura productiva haciéndolas capital intensivas. El primero en referirse a esto, a este fenómeno, a este tercer efecto que acabamos de comentar fue David Ricardo. David Ricardo en sus Principios de Economía Política y Tributación, cuya primera edición se publicó en el año de 1817, el efecto Ricardo, es pues una tercera razón de naturaleza microeconómica que explica por qué los empresarios reaccionan ante un aumento del ahorro voluntario, incrementando su demanda de bienes de capital e invirtiendo en nuevas etapas más alejadas del consumo final. Bueno, en cuanto a la conclusión, el surgimiento de una nueva estructura productiva más capital intensiva, como consecuencia de la combinación de los tres efectos que acabamos de estudiar y que se ven impulsados por el proceso empresarial de búsqueda de beneficios, tenderá a producirse una nueva estructura de etapas de bienes de capital más estrecha y alargada. Además, el diferencial entre ingresos y costes de cada etapa que sustituyen el beneficio contable o tasa de interés tenderá a igualarse a lo largo de todas las etapas de la nueva estructura productiva, a un nivel más reducido como naturalmente corresponde a un mayor volumen de ahorro y a una tasa social de preferencia temporal más baja. La estructura productiva tenderá, por tanto, una forma muy semejante a la que recogeremos en el gráfico B3. En el gráfico B3 vemos cómo el consumo final se ha reducido a 75 unidades monetarias. Esta reducción ha afectado también el valor del producto de la segunda etapa, que es la etapa superior o previa más próxima
más próxima al consumo y que ha disminuido de 80 unidades monetarias en el gráfico B1 a 64,25 unidades monetarias en el gráfico B3. Y también se produce una reducción en la tercera etapa, si bien ahora hay proporcionalmente menor, de 70 a 53,5 unidades monetarias. Sin embargo, a partir de la cuarta etapa y sucesivamente más alejada del consumo, la demanda de la misma en términos monetarios aumentaba. Primero, ligeramente, en la cuarta etapa de 40 a 42,75 unidades monetarias y luego de manera proporcionalmente mucho mayor en la quinta etapa que crece de 20 a 32,25 unidades monetarias. Como vimos en el gráfico B2, además aparecen dos nuevas etapas en la parte más alejada del consumo. La etapa sexta y la etapa séptima que antes no existían. En los cuadros B3 y B4 recogemos tanto oferta y demanda de bienes presentes, como la composición de la renta social. En los cuadros B3 y B4 recogemos tanto la oferta y demanda de bienes presentes, como la composición de la renta social bruta del ejercicio, una vez se han producido todos los ajustes que motivan el incremento del ahorro voluntario. Como vemos, la oferta y la demanda de bienes presentes quedan establecidas en 295 unidades monetarias, que a su vez 25 unidades monetarias más que en el caso del cuadro B1. Pues el ahorro y la inversión brutas crecen precisamente en el ahorro neto adicional de 25 unidades monetarias, que con carácter voluntario se produjo respecto del caso anterior del gráfico B1. Sin embargo, y como se observa en el cuadro B4, la renta social bruta del ejercicio permanece inalterada en 370 unidades monetarias, de las cuales 75 unidades monetarias corresponden a la demanda final de bienes de consumo y 295 unidades monetarias a la oferta total, la oferta total de bienes presentes. Es decir, aunque la renta social bruta en términos monetarios es idéntica a la del caso anterior, se distribuye ahora en una renta radicalmente distinta, a saber, a lo largo de una estructura productiva más estrecha y alargada, es decir, más capital intensiva y con un número de etapas mayor. Bueno, en el gráfico B4 se visualiza el impacto sobre la estructura productiva del incremento del ahorro de neto voluntario en 25 unidades monetarias y resulta simplemente de superponer el gráfico B1 en trazo grueso sobre el gráfico B3 que va en trazo sombreado. Se constata así que como consecuencia del aumento voluntario del ahorro se producen los siguientes efectos. Primero, una profundización de la estructura de bienes de capital que se manifiesta en el alargamiento vertical de la estructura productiva con 9 etapas. En nuestro ejemplo, la etapa sexta y séptima que antes no existían. Segundo, un ensanchamiento en la estructura de bienes de capital que se materializa en la ampliación de las etapas ya existentes, como sucede en la etapa cuarta y quinta. Tercero, tercero, un estrechamiento relativo en las etapas de bienes de capital más próximas al consumo. Y cuarto, en relación con la etapa final de bienes y servicios de consumo.
Se produce en primer momento una disminución del consumo en términos monetarios, exigida por el incremento del ahorro voluntario. En cuanto a la solución teórica de la paradoja del ahorro, nuestro análisis también nos ha permitido solucionar los problemas planteados por el supuesto dilema o paradoja del ahorro o la frugalidad, en virtud del cual, aunque el ahorro individual sea algo positivo en el sentido de que permite incrementar la renta, socialmente al disminuir la demanda, socialmente al disminuir la demanda agregada de bienes de consumo, terminará afectando negativamente la inversión y la producción. Nosotros, por el contrario, hemos dado los argumentos teóricos por los cuales esta interpretación basada en el viejo mito de su consumo es errónea. En efecto, hemos demostrado cómo con la misma renta social bruta y aunque disminuya la demanda monetaria de bienes de consumo, la sociedad crece y se desarrolla incrementándose los salarios reales. En cuanto al caso de una economía en regresión, el razonamiento que hemos realizado hasta ahora puede invertirse, mutatis mutandis, para explicar los efectos que tendría una disminución del ahorro voluntario de la sociedad. Tenderá así a producirse un crecimiento muy grande en las industrias y empresas de las etapas más próximas al consumo y por tanto un aumento de los beneficios contables. En efecto, los mayores beneficios contables de las etapas próximas al consumo final desaniman en términos relativos la producción de las etapas más alejadas, con lo cual tiende a producirse una menor inversión de las mismas. Bueno, entrándonos a nuestro tercer capítulo, efectos de la expansión crediticia bancaria, no respaldada por un aumento del ahorro, la teoría austríaca del crédito circulatorio del ciclo económico. En este caso vamos a estudiar en este apartado los efectos que tienen sobre la estructura productiva la creación de créditos por parte de los bancos, sin respaldo de un aumento previo del ahorro voluntario. Se trata, por tanto, de un caso radicalmente distinto al estudiado en el apartado anterior, en el que la concepción de créditos venía plenamente respaldada por un correspondiente aumento del ahorro voluntario. Ahora, y en consonancia con el proceso de expansión de créditos a que da lugar en el negocio bancario, ejercido con un coeficiente de reserva fraccionaria, que hemos estudiado con detalle en el capítulo 4. La creación de crédito por parte de un banco daría lugar a un asiento contable que en su versión más elemental tendría, como ya sabemos, la siguiente estructura. Estos asientos contables idénticos a los números 17 y 18 del capítulo 4 recogen de una manera simplificada y sintética el hecho incuestionable de que el banco es capaz de generar de la nada nuevas unidades monetarias en forma de depósito o medios fiduciarios, que son concedidos al público como préstamos o créditos sin que previamente éste haya decidido incrementar su volumen de ahorro. A continuación estudiaremos los efectos que este importante hecho tiene sobre los procesos de coordinación e interacción económica que se dan en la sociedad. En cuanto a la reacción espontánea del mercado ante la expansión crediticia, vamos a estudiar ahora las razones de naturaleza microeconómica, que van a exponer fin al proceso de optimismo exagerado
y de expansión económica artificial, que resultan de la concepción de créditos bancarios sin respaldo del aumento previo del ahorro voluntario. A continuación estudiaremos uno a uno de los 6 efectos microeconómicos que explican la reversión del proceso del boom que resulta de toda expansión crediticia. Bueno, primero tenemos la subida del precio que hay que pagar por los factores originarios de producción. El primer efecto que temporalmente se deja sentir como consecuencia de la expansión crediticia es el crecimiento del precio relativo de los factores originarios de producción, trabajo y recursos de la naturaleza. Trabajo y recursos de la naturaleza. Esta subida del precio de los factores tiene una razón de ser en dos causas distintas que se refuerzan mutuamente. Segundo, posterior subida en el precio de los bienes de consumo. Después de un periodo de tiempo más o menos largo y de manera paulatina, empieza a experimentarse un crecimiento en el precio de los bienes de consumo, mientras que el precio de los servicios de factores originarios de producción o aumenta tan deprisa o no aumentan tan deprisa, o si se prefiere decrece en términos relativos. La razón de este fenómeno se debe en efecto combinado a las tres causantes siguientes. Bueno, primero, gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las etapas más próximas al consumo final. Mm, perdón. Primero, el crecimiento en la renta monetaria de los factores originarios de producción. Segundo, hay que tener en cuenta el alargamiento de los procesos productivos y la mayor demanda de factores originarios de producción en las etapas más alejadas del consumo final. Esto produce a corto y mediano plazo una ralentización en la producción de nuevos bienes y servicios de consumo final. En tercer lugar, es preciso mencionar el efecto de incremento de la demanda monetaria de bienes de consumo, que tienen su origen en la aparición de beneficios empresariales artificiales, como resultado del proceso de expansión crediticia. Bueno, en tercer lugar, el gran aumento relativo en los beneficios contables de las empresas de las etapas más próximas al consumo final. El aumento que hemos explicado en el precio de los bienes de consumo a un ritmo más proporcional al incremento en el precio de los factores originarios de producción hace que los beneficios contables de las empresas de las etapas más próximas al consumo crezcan en términos relativos con respecto a los beneficios contables de las empresas que desarrollan su actividad en las etapas más alejadas al consumo. En el cuarto tenemos el efecto Ricardo. Además, en el aumento más que proporcional en el precio de los bienes de consumo respecto al crecimiento en las rentas de los factores originarios de producción hace que en términos relativos las rentas reales de estos factores y en concreto los salarios del trabajo empiecen a bajar. Esta reducción en términos reales de los salarios. Esta reducción en términos reales de los salarios pone en funcionamiento el efecto Ricardo, que ya explicamos con detalle con anterioridad, pero que ahora actúa en un sentido contrario al que vimos que tenía cuando se producía un incremento real del ahorro voluntario. Bueno, en el quinto tenemos el incremento de los tipos de interés de los créditos a un nivel incluso superior al que tenían antes del comienzo de la expansión crediticia. El último efecto que se verifica
Temporalmente es el aumento de los tipos de interés del mercado crediticio. Este crecimiento se produce tarde o temprano cuando el ritmo de expansión crediticia sin respaldo del ahorro real deje de aumentar. En este caso, el tipo de interés tenderá a retomar los niveles más elevados que tenía antes del comienzo de la expansión crediticia. Por último, tenemos la aparición de pérdidas contables en las empresas de las etapas relativamente más alejadas del consumo, el inevitable advenimiento de la crisis. Bueno, en la cuarta y última etapa tenemos la banca del coeficiente de reserva fraccionaria. Bueno, el análisis que hemos hecho hasta aquí nos permite pronunciarnos sobre si es posible, como ha mantenido un sector de la doctrina, aplicar la ley de los grandes números para asegurar el ejercicio de la banca con un coeficiente de reserva fraccionaria. Se trata en última instancia de responder al argumento de que los bancos, en virtud de la ley de los grandes números, tan solo precisan disponer en forma de reserva la caja de una fracción del dinero que se les ha depositado en efectivo para hacer frente a las demandas de liquidez que efectúan sus clientes. Es este el argumento que constituye el corazón de las doctrinas jurídicas, que intentan justificar el contrato bancario de disposición irregular de dinero con reserva fraccionaria, el que ya estudiamos críticamente en el capítulo 3. Esta concepción de la incertidumbre correspondiente a los fenómenos propios del mundo, de la acción humana y por tanto de la economía es radicalmente distinta al concepto del riesgo que se da en un mundo de la física y de la ciencia natural y puede resumirse en el siguiente cuadro. Bueno, aquí tenemos un cuadro con dos paralelos. En uno tenemos el mundo de la ciencia natural y el otro en el mundo de la acción humana. Primero, en el mundo de la acción natural, probabilidad de clase. Se conoce o puede llegar a conocerse el comportamiento de la clase, pero no el comportamiento individual de sus elementos. Por tanto, en el mundo de la acción humana tenemos la probabilidad de caso o evento único. No existe clase, pero se conocen algunos factores que afectan al evento único y otros no. La propia acción puede provocar o crear dicho evento. En el mundo de la acción natural, el numeral 2, existe una situación de riesgo asegurable por toda clase. En el mundo de la acción humana, numeral 2, tenemos, hay incertidumbre ineradicable. Dado el carácter creativo de la acción humana, la incertidumbre no es por tanto asegurable. En el mundo de la acción natural, numeral 3, tenemos la probabilidad es matematizable. En la otra tenemos no es matematizable. Cuarta, en el mundo de la acción natural, se llega a esta mediante la lógica y la investigación empírica. El teorema de Bayes permite aproximar la probabilidad de clases conforme aparece nueva información. En el mundo de la acción humana tenemos que se descubre mediante la comprensión y estimación empresarial. Cada nueva información modifica es novo todo el mapa de creencias y expectativas, concepto de promesa. El objeto de investigación por parte del científico natural. Y en el otro tenemos concepto utilizado por la acción y el actor empresario o por el historiador. Bueno, la conclusión es, por tanto, que la depresión económica a que da lugar la expansión crediticia motiva a una generalizada disminución en el valor de los activos contables del sistema bancario,
justo en un momento en el que es menor el optimismo y confianza de los depositantes. Es decir, el valor de los préstamos y otros activos de la banca disminuye por culpa de la recepción y la morosidad, mientras que su colateral en el pasivo, los depósitos ahora en poder de terceros permanece inalterado. Bueno, por último tenemos la imposibilidad teórica de asegurar el riesgo de retirada de depósitos mediante el mantenimiento de un coeficiente de reserva fraccionaria. Explica también que, como veremos en el capítulo siguiente, hayan sido los propios banqueros los principales defensores y veladores de la existencia de un banco central, que como prestamista de última instancia pueden o pudieran garantizarle la supervivencia en las etapas de agobio que la experiencia ponía de manifiesto de una y otra, y a su vez surgían de manera recurrente. Desde un punto de vista del nacimiento de la institución del Banco Central, aparece en la historia como consecuencia inevitable del propio privilegio en virtud del cual se permite que los bancos presten la mayor parte del dinero que reciben en forma de depósitos, manteniendo un coeficiente de reserva fraccionaria. Muchas gracias.